En la imponente mansión de las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, Esperanza Morales caminaba nerviosamente por el vestíbulo de mármol italiano, a sus 35 años. Esta hermosa mujer afromexicana de Veracruz nunca imaginó que se casaría con Eduardo Santillán, uno de los hombres más ricos de México. Amor, ya llegaron los niños, anunció Eduardo. Entrando por la puerta principal, acompañado de sus 3 hijos de su primer matrimonio, Esperanza respiró profundo. Había conocido a Eduardo hace 2 años en una conferencia de negocios donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Su romance había sido un cuento de hadas. Pero ahora enfrentaba la realidad más difícil, ser aceptada por los hijos de su esposo Alejandro, de 22 años. Era el mayor, estudiaba administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey y se consideraba el heredero natural del imperio familiar. Su mirada fría hacia Esperanza no dejaba dudas sobre sus sentimientos. Sofía, de 19 años, era una joven caprichosa que había crecido entre lujos. Estudiaba diseño de modas en París y había regresado especialmente para conocer a la nueva esposa de su padre. El menor era Mateo, de 16 años. Un adolescente rebelde que aún lloraba la muerte de su madre, fallecida 3 años atrás por cáncer. Niños, quiero que conozcan oficialmente a Esperanza, mi esposa, dijo Eduardo con una sonrisa orgullosa. El silencio fue ensordecedor. Alejandro ni siquiera se molestó en ocultar su desprecio. ¿En serio, papá? ¿Ella? Preguntó con tono despectivo, mirando a Esperanza de arriba abajo. Alejandro, modera tu tono, advirtió Eduardo. No. Papá, tienes que entender que esto es ridículo. Ni siquiera ha pasado un año desde que se conocieron. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la familia? Sofía se acercó fingiendo una sonrisa falsa. Hola, Esperanza. Qué interesante. Supongo que papá te contó que nuestra madre era de una de las familias más tradicionales de México, ¿verdad? Las palabras cortaron como cuchillos. Esperanza mantuvo la compostura. Pero su corazón se aceleró. Mucho gusto conocerlos. Espero que podamos llegar a ser una familia, respondió con voz suave pero firme. Mateo, el menor, simplemente se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Odio esta casa. Odio todo, gritó antes de cerrar su puerta de un portazo. Eduardo se veía claramente avergonzado. Esperanza, por favor, discúlpalos. Necesitan tiempo para adaptarse. Pero Alejandro no había terminado. Papá, ¿puedo hablar contigo en privado? Esperanza sintió que sobraba en su propia casa. Voy a preparar la cena, dijo, retirándose hacia la cocina. Desde la cocina podía escuchar las voces alzadas de Eduardo y Alejandro en el estudio, aunque no distinguía las palabras exactas. El tono hostil era inconfundible. Esa noche, durante la cena, la tensión se podía cortar con cuchillo. Los 3 hermanos hablaban entre ellos, ignorando completamente a Esperanza, como si ella fuera invisible. Las siguientes semanas fueron un infierno silencioso para Esperanza. Los hijos de Eduardo habían iniciado una guerra psicológica sutil pero constante. Alejandro controlaba las finanzas de varias empresas familiares y se aseguró de que Esperanza lo supiera en cada conversación de Esperanza. Espero que entiendas que este imperio lo construyeron generaciones de la familia Santillán. No cualquiera puede formar parte de este legado, le dijo una mañana durante el desayuno. Sofía era aún más cruel. Organizaba reuniones sociales en la casa sin invitar a Esperanza, o peor aún, la invitaba solo para humillarla frente a las amistades de la alta sociedad mexicana. Chicas, les presento a Esperanza, la nueva esposa de papá. Es de Veracruz, decía con tono condescendiente, enfatizando el origen humilde de Esperanza como si fuera algo vergonzoso. Mateo, aunque era el menor, quizás era el más hiriente. Su dolor por la pérdida de su madre lo convertía en alguien implacable. Tú no eres mi mamá y nunca lo serás, le gritó una tarde cuando Esperanza intentó ayudarlo con su tarea. Eduardo intentaba mediar, pero su lealtad se dividía entre su esposa y sus hijos. En el fondo, Esperanza sabía que él esperaba que ella fuera quien se adaptara, no ellos. Una noche, Esperanza escuchó una conversación que la destrozó. Los 3 hermanos estaban en la sala, creyendo que ella ya se había acostado. Tenemos que hacer algo para que papá abra los ojos, decía Alejandro. Estoy de acuerdo. Esta mujer claramente está aquí por el dinero, agregaba Sofía. ¿Y si hablamos con el abogado de la familia? Seguro hay manera de proteger la herencia, sugirió Mateo. Esperanza sintió que el mundo se le venía encima. No solo la odiaban, sino que planeaban activamente deshacerse de ella. Esa misma noche, confrontó a Eduardo. Eduardo, tus hijos me odian. Creo que fue un error casarnos tan rápido. Amor, solo necesitan tiempo. Han pasado por mucho con la muerte de su madre. No, es solo duelo, Eduardo. Es racismo. Me desprecian por ser negra, por ser pobre, por no venir de su mundo. Eduardo la abrazó, pero Esperanza pudo sentir su incomodidad. No digas eso. Mis hijos no son racistas. Pero en el fondo, ambos sabían la verdad. La situación llegó al límite durante la celebración del cumpleaños número 50 del abuelo Santillán, el patriarca de la familia. La fiesta se realizó en el exclusivo Club de Golf Chapultepec, con más de 200 invitados de la alta sociedad mexicana. Esperanza había pasado semanas preparándose para el evento.
Se compró un vestido elegante, estudió los nombres de todos, los invitados importantes y hasta tomó clases de etiqueta social. Pero los hijos de Eduardo tenían otros planes. Durante el brindis principal, Alejandro tomó el micrófono. Familia y amigos, quiero aprovechar esta ocasión especial para hablar sobre los valores que nos inculcó mi abuelo, valores como la tradición, el respeto por nuestras raíces y la importancia de mantener nuestra familia unida bajo los principios que nos han llevado al éxito durante generaciones. Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, estaban cargadas de veneno. Todas las miradas se dirigieron hacia Esperanza, quien sintió como si tuviera un letrero en la frente que decía intrusa. Sofía continuó el ataque durante su turno en el micrófono de abuelo. Espero que siempre recordemos quiénes somos y de dónde venimos. Algunas personas pueden intentar cambiar nuestra esencia, pero nuestra sangre y nuestra historia son inquebrantables. El mensaje era claro para todos los presentes. Esperanza no pertenecía a esa familia. El golpe final vino de Mateo, quien con lágrimas en los ojos habló de su madre fallecida. Abuela siempre nos enseñó que el amor verdadero es irreemplazable. Nadie, absolutamente nadie, podrá ocupar el lugar que ella dejó en nuestros corazones. Esperanza se excusó para ir al baño, pero en realidad necesitaba aire fresco. En el jardín del club, mientras lloraba en silencio, escuchó la conversación de varias señoras de la alta sociedad. Pobre Eduardo, está claramente pasando por una crisis de mediana edad. Es obvio que esa mujer está aquí por el dinero. ¿Has visto cómo se viste? Tratando de encajar donde no pertenece. Los hijos están haciendo lo correcto. Tienen que proteger el patrimonio familiar de Esperanza. Regresó a la fiesta con una determinación que no había sentido antes. Ya no se trataba solo de ser aceptada, se trataba de dignidad, de respeto, de demostrar de que estaba hecha. De esa noche. Al regresar a casa, encontró una nota que alguien había deslizado bajo la puerta de su habitación. Si tienes algo de decencia, te irás por las buenas. No perteneces aquí y nunca pertenecerás. Firma el divorcio y vete con algo de dignidad. No estaba firmada, pero Esperanza sabía que había sido obra de los tres hermanos. En lugar de confrontar directamente a los hermanos o llorarle a Eduardo, Esperanza decidió tomar un camino diferente. Su experiencia organizando eventos la había enseñado a ser meticulosa y estratégica. Comenzó a investigar las finanzas familiares. Como esposa de Eduardo, tenía acceso legal a cierta información y lo que descubrió la sorprendió. Alejandro, quien se presentaba como el administrador capaz de las empresas familiares, había estado tomando decisiones financieras cuestionables. Había invertido millones en proyectos especulativos sin consultar con Eduardo y varias de esas inversiones estaban generando pérdidas significativas. Sofía, por su parte, gastaba dinero de manera descontrolada. Sus estudios en París eran, más bien, unas vacaciones permanentes financiadas por la empresa familiar. Sus gastos mensuales superaban el salario anual de muchos ejecutivos. Mateo, aunque era menor de edad, había desarrollado problemas serios. Sus calificaciones eran pésimas y había comenzado a experimentar con drogas, algo que había logrado ocultar de su padre. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando Esperanza encontró documentos que revelaban que los tres hermanos habían estado consultando con abogados sobre cómo proteger su herencia en caso de que Eduardo decidiera incluir a Esperanza en su testamento. Habían llegado al extremo de investigar maneras de declarar a su padre mentalmente incapacitado para anular su matrimonio. Esperanza se dio cuenta de que no estaba lidiando solo con hijos resentidos, sino con personas dispuestas a traicionar a su propio padre por dinero. Decidió que era hora de cambiar las reglas del juego. En lugar de confrontar a Eduardo con la información que había descubierto, Esperanza decidió usar su inteligencia emocional y sus habilidades profesionales para abordar la situación de manera estratégica. Primero, se acercó individualmente a cada uno de los hermanos, pero no para confrontarlos, sino para entenderlos mejor. Con Alejandro, comenzó a mostrar interés genuino en los negocios familiares. Alejandro, me gustaría aprender más sobre las empresas. Quizás pueda aportar algo desde mi experiencia en organización de eventos. Al principio, Alejandro la rechazó, pero la persistencia de Esperanza y su conocimiento real sobre gestión empresarial comenzaron a intrigarlo. ¿Sabes algo sobre marketing digital?, le preguntó una tarde, casi sin darse cuenta. Bastante. En mi trabajo anterior, logré incrementar la participación en eventos corporativos en un 300% usando estrategias digitales. Con Sofía, Esperanza encontró un terreno común inesperado: la moda y el arte. Vi algunos de tus diseños. Tienes talento real, le dijo sinceramente una mañana Sofía, acostumbrada a los elogios falsos de la gente que buscaba favor con su familia. Se sorprendió por la honestidad de Esperanza. ¿De verdad te gustaron? Sí, pero creo que podrías explorar más la influencia de la moda mexicana tradicional. Hay mucho potencial ahí. Con Mateo fue más difícil, pero Esperanza notó que el joven tenía talento para la música. Comenzó a dejarse desde música afrolatina en lugares donde él pudiera encontrarlos, sin decir nada al respecto. Poco a poco, comenzó a ver pequeños cambios en la dinámica familiar. Paralelamente,
Esperanza empezó a usar su experiencia para realmente contribuir a las empresas familiares. Organizó eventos corporativos que resultaron en contratos millonarios, implementó estrategias de marketing que aumentaron significativamente las ventas, y comenzó a ser reconocida en el mundo empresarial mexicano por mérito propio. La prensa de negocios comenzó a hablar de la nueva mente estratégica detrás del Imperio Santillán, 6 meses después del desastroso cumpleaños del abuelo. La situación había cambiado dramáticamente. Alejandro, quien inicialmente había rechazado las ideas de Esperanza, ahora trabajaba estrechamente con ella en varios proyectos. Sus propuestas de marketing digital habían salvado una de las empresas familiares de la bancarrota y generado ganancias récord de Esperanza. Tengo que admitir que estaba equivocado sobre ti, le dijo una tarde en la oficina. No se trataba del dinero, ¿verdad? Nunca se trató del dinero, Alejandro. Se trataba de amor. Amo a tu padre y quería ser parte de esta familia. Sofía había encontrado en Esperanza no solo una madrastra, sino una mentora. Sus diseños, influenciados por las sugerencias de Esperanza sobre la moda afromexicana, habían ganado reconocimiento internacional de Esperanza. ¿Puedes ayudarme con la presentación para la Semana de la Moda de París? Quiero que el mundo vea la belleza de México. Mateo fue el cambio más notable. La música afrolatina que Esperanza había introducido en su vida había despertado una pasión que lo alejó de las drogas y los problemas. Había comenzado a componer, incluso había formado una banda con compañeros de la escuela de Esperanza. ¿Crees que papá estaría orgulloso si le muestro mi nueva canción, Mateo? Tu papá ya está orgulloso de ti, solo necesita verte feliz. El momento decisivo llegó durante una junta familiar donde se discutía el futuro de las empresas. Eduardo había convocado a sus hijos para hablar sobre la sucesión. He decidido que Esperanza se unirá oficialmente como vicepresidenta ejecutiva del grupo empresarial, anunció Eduardo. Los tres hermanos, que meses atrás habrían explotado de ira, ahora intercambiaron miradas de aprobación. Papá, creo que es una excelente decisión, dijo Alejandro. Esperanza ha demostrado ser una estratega brillante. Además, ha logrado unir a la familia de una manera que no habíamos experimentado desde que murió mamá, agregó Sofía. Mateo, con lágrimas en los ojos, se acercó a Esperanza. Perdóname por haber sido tan cruel contigo. Estaba enojado con el mundo, no contigo. Esperanza lo abrazó. No hay nada que perdonar, mi amor. El dolor nos hace actuar de maneras que no representan quienes realmente somos. Un año después, la familia Santillán Morales se había convertido en una de las más admiradas de México, no solo por su éxito empresarial, sino por la manera en que habían logrado reconstruirse después de la tragedia. Esperanza no solo había ganado el respeto de los hijos de Eduardo, sino que había logrado algo más importante: había creado una nueva identidad familiar basada en el mérito, el amor y la inclusión. La empresa familiar había crecido un 400% bajo su dirección estratégica. Alejandro había desarrollado habilidades de liderazgo real, alejándose de los privilegios vacíos. Sofía había lanzado una línea de moda exitosa que celebraba la diversidad cultural mexicana. Mateo había superado sus problemas y se había convertido en un joven músico promisorio. Durante la ceremonia de premiación de Ejecutiva del Año que le otorgó la Cámara de Comercio de México, Esperanza reflexionó sobre su viaje. Cuando me casé con Eduardo, pensé que el amor sería suficiente para construir una familia. Pronto descubrí que el amor hay que ganárselo, día a día, con acciones, no con palabras, en el público. Eduardo la miraba con orgullo, mientras que Alejandro, Sofía y Mateo aplaudían entusiasmados. Los hijos de mi esposo no me odiaban realmente a mí, continuó Esperanza. Odiaban el miedo al cambio, odiaban la posibilidad de perder a su padre, odiaban la idea de traicionar la memoria de su madre. Una vez que entendí eso, pude ayudarlos a sanar. Después de la ceremonia, en el jardín de la mansión familiar, la familia se reunió para celebrar de Esperanza. Dijo Eduardo: cuando te conocí, sabía que eras especial, pero nunca imaginé que transformarías no solo mi vida, sino la vida de mis hijos. Papá, interrumpió Alejandro. Esperanza no transformó nuestras vidas, nos ayudó a encontrar las mejores versiones de nosotros mismos. Sofía levantó su copa por Esperanza, quien nos enseñó que la familia no se define por la sangre o el color de piel, sino por el amor, el respeto y el compromiso mutuo. Mateo, ahora de 17 años y visiblemente más maduro, tomó su guitarra y escribió una canción para ti, Esperanza. Se llama La madre que elegí. Mientras Mateo cantaba, Esperanza sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad profunda que había luchado por conseguir. Eduardo la abrazó por detrás. ¿Sabes cuál fue tu disparo que salvó vidas?, le susurró al oído. ¿Cuál? El disparo de paciencia y amor que diste a mis hijos cuando lo más fácil habría sido rendirte. Ese disparo no solo salvó esta familia, sino que nos hizo mejores personas. Esperanza miró a su alrededor. Alejandro jugando con sus primos pequeños, Sofía mostrando sus últimos diseños a las tías, Mateo componiendo música nueva con su padre. El disparo que había salvado vidas no había sido de venganza o confrontación, había sido el disparo certero del amor incondicional.
La paciencia infinita y la determinación de construir puentes donde otros veían muros. A veces, la mayor victoria no es derrotar al enemigo, sino convertirlo en familia.